Oscar Flores representando a Andrés Manuel López Obrador, David Sánchez representando a Ricardo Anaya y Eduardo Contro representando a Margarita Zavala. Partidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Alonso, muy bien, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer siempre estos espacios donde la juventud puede discutir, puede platicar y sobre todo diferenciar los proyectos que estamos en este contexto de la campaña, pues haciendo justamente la promoción y que la gente conozca los proyectos uno al otro, que se diferencian. Y vamos a ver qué pasa, David. Pues feliz de estar acá, gracias por la invitación, Alonso. Es un gusto siempre poder compartir con mentes jóvenes y brillantes lo que ha pasado en este país, y sin duda es importantísimo hablar del debate. Sin duda creemos que nuestro candidato lo ganó, pero estamos aquí para escuchar. Vamos a ver eso ahorita. Nuestros contrincantes, ¿no? Porque todos ganaron, según cada uno de ustedes. Eduardo. Alonso, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Te saludo a ti, a mis compañeros, al auditorio. Estamos muy contentos de estar aquí y pues de discutir. Ahora sí que los diferentes puntos de vista de todos, ¿no? De todos. Perfecto. Bien, como saben, van a tener 1 minuto y medio de participación cada uno de ustedes. Van a tener oportunidad de réplica, siempre como lo vayan pidiendo. Y el primer tema que vamos a tratar es quién ganó el debate. ¿Qué ganó su candidato en el debate y qué perdió? ¿Quién inicia? Oscar, perfecto. Sí, comentar. Primero, creo que el formato que aprobó el INE y que justamente ya se llevó a cabo en este primer debate mejoró, ¿no? O sea, mejoró porque hubo mayor flexibilidad de las participaciones, que se les preguntara a los candidatos que algunas preguntas a la hora que ellos estaban interviniendo, creo que ayudó bastante, ¿no? Obviamente se puede mejorar, pero sin embargo hay que reconocer que mejoró el formato. Andrés Manuel, como se había anticipado, todos los candidatos iban a atacarlo, ¿no? Iban a sacarle cuestiones, cualquier cosita que él tuviera o que hiciera mención, o que justamente desde hace tiempo ha habido cuestiones que se le han echado en cara, pues se le iban a sacar en el debate. Él lo dijo claro, ¿no? Me echaron un montón porque voy arriba. Afortunadamente, mucha gente vio el debate. 13 millones de personas por televisión es la estadística que yo escuché. Y yo creo que Andrés Manuel, pues nadó de muertito, ¿no? Pues Andrés Manuel salió otra encuesta y ahorita se están aplicando seguramente encuestas que en unos días tendremos los resultados. Y Andrés Manuel, pues seguirá arriba en las encuestas, ¿no? 48% marcaba la de Reforma, seguramente. Y estoy seguro y confiado en que vamos a superar el 50% con Andrés Manuel en los próximos días para llegar ya a cerrar la última parte de la campaña el día de la elección y ganar. Entonces creo que Andrés Manuel... ¿Qué perdió? No perdió nada. Yo creo que no perdió nada, al contrario, ganó, se serenó, mostró mucha responsabilidad en sus respuestas. O sea, Andrés Manuel ganó el debate. Pues no caer en provocaciones. No caer en provocaciones. Perfecto. ¿Quién continúa? ¿David? Yo definitivamente creo que Ricardo Anaya es el claro vencedor del debate. Todos tenían altas expectativas, pero Ricardo la superó por mucho. Los sondeos al finalizar y durante la semana han indicado que Anaya en empresarios, en jóvenes, en adultos mayores, en mujeres, tiene la delantera en este debate. A todos los convenció diciendo la verdad, cuestionando a los candidatos. Creo que eso es algo que querían escuchar de Ricardo Anaya, cuestionamientos, y el cuestionamiento fue muy claro contra José Antonio Meade y contra Andrés Manuel. Eso le da a la gente certeza de que va a ser un presidente con mucha claridad al frente de un gobierno de más de 122 millones de personas. Eso teníamos que escuchar en el debate, y sin duda Ricardo Anaya hoy demostró que tiene la capacidad para ser el próximo presidente de México. ¿Qué gana Ricardo Anaya? Confianza en la gente. ¿Qué gana Ricardo Anaya? Compromiso, y también gana credibilidad. Las dudas que existían al respecto de que su juventud podría ser un impedimento para poder ser jefe de Estado se pueden ir desvaneciendo poco a poco. Ricardo Anaya ha demostrado... Ricardo Anaya? Yo creo que no es que pierda, creo que le faltó confrontar más al PRI, pero sin duda creo que tiene 2 debates adelante para demostrar que el PRI definitivamente no es opción. Yo creo que no lo hizo porque la ciudadanía está completamente decepcionada de este gobierno y no hay opción con el PRI. El PRI no creo que repita. Gracias, David. Entonces, Eduardo, ¿qué ganó y qué perdió Margarita Zavala? Mira, Alonso,
yo quiero apelar a la inteligencia de tu auditorio y a la inteligencia del pueblo de México. Es decir, que ellos decidan quién fue la persona que ganó el debate. Evidentemente aquí mis compañeros van a decir que su candidato fue el que ganó, ¿correcto? Entonces, sí te voy a decir que vi excelentes oradores. Vi unos políticos que se saben expresar de manera muy elocuente y muy convincente. Pero ¿para qué utilizaron esto? Lo utilizaron para difamarse el uno al otro, decir quién era el menos corrupto, hacer ver mal al otro. Es decir, el nivel del debate y estarse aventando la pelotita sí quedó a deber. En cuanto a la forma, pues fue muy buena, pero en cuanto a la sustancia, muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sí vi también? Vi una Margarita que no fue atacada. ¿Por qué? Porque es una candidata congruente, honesta y con valores. En segundo lugar, vi que ella sí se dio el tiempo, porque no se tuvo que andar defendiendo todo el tiempo de los ataques, de los achaques de uno y del otro, de dar sus propuestas. Y más importante aún, decir cómo las iba a lograr. Entonces, este debate no se trata de quién ganó, quién perdió, quién habló más bonito, sino quién logró informar al pueblo de México qué quiere hacer con México y cómo lo va a hacer. ¿Quién logró eso? ¿Margarita Zavala? Margarita, sin duda. Ok, entonces no perdió nada ni ganó nada Margarita. Margarita lo que logró fue decirle a la gente, explicar sus propuestas. De paso, se dio a entender que los candidatos no tienen nada que decirle porque ya es una candidata pues que actúa conforme a sus valores. Entonces sí, en ese sentido fue la que logró el objetivo de este debate. Gracias, Eduardo. ¿Alguien réplica? Sí. Oscar. Comentar, el caso de Margarita no fue atacada porque solita se exhibe, ¿no? O sea, al final carga con el tema del Felipe Calderón, de su sexenio y haciendo primera dama, y todo lo que ocurrió, sobre todo en materia de seguridad, y la ola de violencia que desató contra los juventudes en específico, pues creo que esa la carga en específico, pues es irrefutable, ¿no? Y la segunda, pues vieron la posición en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, está en contra de que la gente, las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, entonces no hay necesidad de que atacarla, solita sus propuestas creo que la hunde, ¿no? Solita y la otra, en el caso de Anaya... Gracias, Oscar. ¿Quién más? Yo creo que esa aseveración de que todos se fueron contra AMLO no es errónea, definitivamente nos dimos por cuenta supuesto que no. que millones de mexicanos no pueden estar equivocados. pero no es algo malo desde mi perspectiva. Claro que cuando vas en el primer lugar en las encuestas, todo mundo va a atacarte. Y no, me sorprende la capacidad argumentativa de sus defensores, porque se ofenden porque lo critican, porque lo cuestionan. Si quiere ser jefe de Estado, tiene que estar todos los días al frente de un gobierno que va a estar cuestionándolo, que va a estar argumentando en su contra. Si hoy no aguanta como candidato, menos como presidente. Mira, Alonso, lo que sí hizo Margarita fue explicar su estrategia de seguridad, ¿no? A mí me parece un poco anticuado, vamos a dejarlo así, que una persona piense que por el hecho de que su esposo hizo o no hizo, la esposa va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la mentalidad que hay que cambiar en México. Exacto. El pensar que porque tu marido hizo o no hizo, eso te conlleva a ti todas esas responsabilidades, ¿no? Entonces, Margarita fue muy clara y ella dijo que las decisiones de gobierno va a ser ella misma, y así lo ha hecho desde el principio de su campaña. Ella ha tomado absolutamente todas las decisiones. Gracias, Eduardo. Exacto, ¿no? Hablamos de un país donde no exista el machismo, donde está el feminismo, y comparamos a la mujer o la ponemos atrás o adelante del papel del marido, ¿no? Obrador. Y el tema que sigue es la amnistía. Y es que durante el debate se tocó este tema, y un tema que trae Andrés Manuel en su agenda, y que a muchos sí les parece, a otros no. A muchos me refiero a los del partido de Morena. Al resto de los partidos no les parece tan coherente la estrategia que quiere proponer Andrés Manuel López Obrador, y vamos a discutir qué les parece, porque hemos descubierto, y durante los programas post debate, existió la duda de muchas personas que desconocen de qué va la amnistía que está proponiendo Andrés Manuel. Sí, mira, yo creo que es muy importante hablar de este tema porque hay diferentes formas de aplicar una amnistía. Hoy nadie sabe cuál es el tipo de amnistía que intenta aplicar Andrés Manuel. Han salido muchos compañeros como Atolini, lo escuchábamos hace un momento, a querer explicar lo que Andrés quiso decir. Pero Andrés, el que tendría que salir a decirlo, no ha querido hablar o simplemente no sabe cómo defender esta propuesta. Hoy en el espacio se siente un perdón a los delincuentes. Es lo que la mayoría de nosotros creemos, que Andrés quiere llegar a la presidencia y perdonar a los miles
de asesinos, de narcotraficantes que han acabado con sueños, con familias, y que sin duda eso es algo que nos duele, no solamente a los que no estamos con Andrés Manuel, sino le duele a las familias de todos aquellos que han sufrido la violencia que no ha podido resolver ni este gobierno ni el gobierno de Felipe Calderón. Por eso creo que es muy importante que se explique. Definitivamente no puedo estar a favor de amnistía que no ha sido explicada por el que la propuso. Hoy Andrés Manuel está en una crisis porque a la gente nos da miedo que al momento de que él llegue decida de la noche a la mañana perdonar a los que tanto han lacerado este país, a los que tanto han violentado de manera directa e indirecta a las familias mexicanas. Hoy sin duda el tema de la amnistía no es un tema fácil y tendría que salir el que la propuso a explicarnos, ¿no? Los narcotraficantes hoy van a ser sus aliados. Eso es una pregunta que nos queda en el aire, ¿no? Gracias, David. Mira, Eduardo. Alonso, antes de empezar a hablar de la amnistía me gustaría explicar un poquito el contexto y cómo fue que llegamos aquí, ¿no? Claro. Durante muchas décadas el gobierno dejó operar a los carteles de manera libre, que ellos llevaran su droga hacia Estados Unidos, ¿no? Porque donde hay demanda va a haber oferta. En este caso somos nosotros. Y no se hizo nada. De tal manera que estos capos, estos narcotraficantes empezaron a infiltrar poco a poco al gobierno, en particular a la policía municipal. Y bueno, llegó el momento en el que la policía ya no velaba por los intereses de los ciudadanos, ¿no? Se llegó en casos extremos a donde se llegó a infiltrar a la policía estatal, financiaban campañas e inclusive había candidatos que emanaban del narcotráfico. Y pues era muy preocupante, ¿no? Porque llegó a unos niveles tan altos que se tuvo que tomar una decisión. La decisión en gobiernos anteriores fue de atacar frontalmente este problema, y esto fue lo que generó la violencia, ¿no? Porque se dejó durante muchos tiempos, se omitió el problema, de paso muchos gobernadores y muchos funcionarios se llevaron ahí sus moches de los narcotraficantes, y bueno, eso es lo que nos tiene aquí ahorita, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí me parece preocupante que, si bien estos narcotraficantes veían por sus intereses, AMLO está velando por sus intereses, es decir, se ha vuelto el mayor aliado de estos cárteles al decir que los va a perdonar, que todo ese sufrimiento por el que hemos pasado nosotros los mexicanos va a quedar completamente impune. Y bueno, él lo dice en el sentido de que se va a acabar el problema. No, yo pienso que, y Margarita y su equipo pensamos que les está dando un cheque en blanco. No creo que al perdonarlos vayan a ahora sí que cerrar su changarro y dejar que todas sus actividades ilícitas, ¿no? Gracias, Eduardo. Oscar Flores, a ver, defiende a tu candidato. Nada más falso que lo que acaban de decir justamente, ¿no? Comentar ¿Por qué? A ver. que la amnistía están confundiéndola con el indulto y con la liberación, y es totalmente falso el concepto, ¿no? Justamente, aparte, la otra cuestión es que la amnistía no llega al presidente y la impone, ¿no? O sea, tiene que pasar por un proceso legislativo, que es la Cámara Federal, la de Diputados, la Cámara de Senadores y después justamente la mayoría en los congresos locales. Entonces no es la propuesta de Andrés que la vaya a imponer. Ahora, justamente en esta regulación de propuesta de ley de amnistía se tiene que decir cómo, cuándo y por qué, y justamente segregar a ese grupo de jóvenes o de hombres que justamente tienen delitos que no son de impacto general. ¿A qué voy? Hay miles de jóvenes que están presos en las cárceles, que no son delincuentes, fueron detenidos de manera arbitraria o de manera injusta, o por delitos menores como robar algo de comida, que eso es algo indignante, y decir que esos jóvenes dentro de las cárceles les cuestan más al gobierno. Preferimos jóvenes becarios que jóvenes sicarios. Preferimos jóvenes que no estén en una escuela de crimen como son las cárceles, mejor que estén en las preparatorias, en las universidades, que tengan oportunidades de empleo y de crecimiento. El tema del perdón es totalmente falso en el sentido de liberar a los criminales y a los narcotraficantes. Eso no es verdad, ¿no? Comentar es un tema de perdón, sí, a ciertos sectores que se va a regular en la ley de amnistía. A esto quería llegar. Se ha dicho en las últimas semanas, bueno, en esta semana más bien, ya haciendo el control de daños de esta propuesta, que pues no va a ser para todos. La amnistía solamente va a ser para los pequeños delitos, ¿no? Las personas que han robado por primera vez, quizá por necesidad. Hemos visto miles de casos, por ejemplo, de mujeres que roban pañales quizá en Walmart y se van las detienen y se van al reclusorio, 10 años, ¿no? Por un robo. Y entonces, en este sentido, entiendo, le quiere dar la vuelta al control de daño que están haciendo.
y en la Ciudad de México se acaba de aprobar la ley de amnistía por los partidos del PRI, del PAN, todos los partidos. ¿Por qué los candidatos están en desacuerdo entonces en este sentido? ¿O en qué sí están de acuerdo y en qué no? Yo creo que es dos contextos totalmente distintos lo que acaba de suceder en la Asamblea Legislativa. Es una asamblea que ha puesto a debate esta ley, una ley que tiene objetivos muy claros. La diferencia con la propuesta que hace Andrés Manuel es que no tiene pies ni cabeza. Pudimos escuchar su intervención en ese meeting y es claramente que lo que Andrés Manuel mencionaba ahí no era perdonar a los delitos menores. Fue un llamado al narcotráfico a yo voy a perdonarlos, no se preocupen, aquí vamos a estar para ustedes, ¿no? O sea, eso fue lo que escuchó. No solamente los candidatos entendieron eso y sus seguidores, la población en general hoy tiene esa duda, porque Andrés Manuel no ha querido salir a decir, felicito que Olga Sánchez Cordero, que Atolini, que Gerardo Fernández Noroña, que todo su equipo salga a defenderlo. Pero si Andrés Manuel se defiende, nadie lo va a poder hacer. Sí, yo creo que lo vimos muy claro en el debate, ¿no? Él no negó que va a darle amnistía a todas estas personas que le han hecho tanto daño a México y que me parece muy preocupante, ¿no? Por otro lado, Andrés Manuel no es el Poder Judicial, o sea, te recuerdo que existe el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y él se está atribuyendo cosas que no le competen y que pues a mí sí me preocupan en lo particular, ¿no? Entonces, en segundo lugar, sí vemos que Andrés Manuel marca agenda. Es decir, ahorita estamos discutiendo la amnistía porque él lo propone. Desafortunadamente, gracias, Eduardo. Sí, comentar, pues me preocupa un tema porque pareciera que estamos olvidándonos que los grandes delincuentes y los capos de este país pues están en los partidos políticos, la mayoría, o en las grandes empresas, ¿no? ¿A qué voy? Hay políticos corruptos señalados claramente y por millones de dólares, y están siendo en unos casos hasta candidatos a presidencia de la República, como el caso del Frente Amplio, ¿no? Como René Bejarán. Entonces, decir que... Gracias, Oscar. Y vamos con el siguiente tema. Durante el debate también vimos algo que hicieron los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. Margarita ya había dicho desde un principio que iba a renunciar al financiamiento público que le iba a otorgar el INE. Ese día el Bronco también dijo que iba a renunciar y pidió a los demás candidatos, a los candidatos de partido, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, que también renunciaran ellos a el financiamiento público, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué sí y por qué no renunciar al financiamiento público como lo hicieron los candidatos independientes? ¿Quién empieza? Yo empiezo, gracias, Alonso. Pues bueno, solo para cerrar el tema anterior, rapidísimo, me parece una pena que en lugar de que estemos discutiendo el calentamiento global, cómo México va a liderar el proceso de paz de medio ambiente, estemos discutiendo perdonar a criminales, ¿no? Entonces, solo para cerrar eso. En cuanto al financiamiento público, 12,000 millones de pesos es lo que le va a tocar a los partidos políticos este año. El INE salió y dijo que sí, es una cantidad récord que nunca antes se había visto. Entonces, bueno, en un país donde existen más de 50 millones de pobres, más de 10 millones de ellos viviendo en pobreza extrema, sí me parece indignante que se les dé tanto dinero a los partidos políticos, ¿no? Pues sí, evidentemente, como tú lo dices, Margarita Zavala ha renunciado a este dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este dinero se va a meetings, se va a acarrear gente, se va a ver espectaculares que los ciudadanos ya estamos, sobre todo los jóvenes, ya estamos cansados de ver. Entonces, sí me parece triste el hecho de que los partidos se apropien de este dinero y que gasten un dinero que no es suyo, porque al final ese dinero viene de nuestros impuestos, que tanto trabajo nos cuesta a los mexicanos. Entonces, pues sí, en ese sentido, Margarita el 12 de abril donó el primer cheque que el INE le otorgó, y ella específicamente pidió que fuera para víctimas del terremoto, para construir escuelas y hospitales, ¿no? Entonces, la campaña de Margarita se financia por recursos privados, ¿no? A mí me gustaría ver si tantos recursos privados podrían financiar a otros partidos políticos. 12,000 millones de pesos, yo dudo que conseguirían esa cantidad con la iniciativa privada. Gracias, Eduardo. Definitivamente defender el financiamiento público es muy difícil en este contexto porque la democracia ha sido lastimada por partidos como
los que han gobernado, como los que Y hoy por estamos actores aquí. políticos, Por actores, porque ¿no? Como en un, realidad todos los partidos claro, son iguales. como un gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Como un gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy defender el financiamiento público es muy difícil, pero es muy lamentable que apelemos al financiamiento privado. ¿Por qué? Porque ponderamos un sector de la población, al sector que tiene dinero. El sector que tiene dinero va a ser el que decida el futuro de este país. Hoy la democracia en la que vivimos, claro que es sumamente cara, y creo que tenemos que estudiar otro mecanismo de participación y de asignación de recursos públicos, pero el ponderar a quien tiene recursos para donar o no, sin duda hace que tu voto no sea el mismo. Porque evidentemente convencer a Carlos Slim será mucho más importante que convencerme a mí, porque él podrá donar 4, 5, 6 millones de dólares y yo podré dar 100 pesos quizá, ¿no? Entonces eso ya para mí es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que ese sistema lo vive en su mayoría Estados Unidos, y hoy ¿quién está gobernando? Un magnate, claro, con millones y millones de dólares en el bolsillo, pero que está corrompiendo un sistema que no vivía Estados Unidos. Yo sin duda estoy completamente en contra del financiamiento privado en las campañas políticas, y pues Margarita no tiene tanto trabajo que decir ahí, porque pidió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impugnó su resolutivo, y hoy le dieron un tope máximo de 438 millones de pesos. Margarita no es distinta, solo que Margarita va a ir a buscar a los empresarios. Ella no está buscando el voto de la gente menos desfavorecida, ella quiere el voto de los ricos. Exacto, y un ejemplo claro quizá también son la campaña de Barack Obama, que se financió a través de donaciones menores a $100. Si Barack Obama pudo juntar esa cantidad y reelegirse en 2 periodos, o sea 8 años en Estados Unidos, se podrá hacer o no en México sin recurrir a un Carlos Slim, por ejemplo, o a esa clase, ¿no? Entonces continuamos, Oscar. Primero,